Antes de iniciar, quiero invitarte a que conozcas mis cursos profesionales. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces con cupón de descuento. Puedes ingresar a cada uno de ellos para activar este descuento, para redimir el cupón y también para ver toda la información acerca de los cursos profesionales. No lo olvides, en la descripción del video están los enlaces. Este es el proyecto que desarrollaremos en esta sección y básicamente lo que vamos a hacer es una agenda de contactos donde podamos realizar y familiarizarnos con todas las operaciones CRUD de Create, Read, Update and Delete que hacemos con la base de datos SQL Server. Tendremos un plugin que se llama Data Tables que nos va a permitir filtrar, ordenar, paginar todos los registros. Podemos crear un nuevo registro dando desde aquí, colocando por ejemplo un nombre y llenando todos los datos. Crear usuario. Después de esto también tendremos la oportunidad de poder editar esos datos. Y quedarán completamente editados. Tendremos la opción de ir a ver el detalle, tendremos la opción de borrarlos, lo que nos llevará a una vista donde me muestra la información para asegurarme de que sí quiero borrar ese registro y efectivamente se borra. Contiene también todas las validaciones, si por ejemplo dejamos algunos de los datos obligatorios en blanco, pues él nos hará las validaciones correspondientes. Podremos ver en esta sección la introducción a todo lo que tiene que ver con Code Fields, configuración de la cadena de conexión SQL, configuración en el archivo program.cs de toda la conexión, inyección de dependencias, modelos, migraciones, actualización en base de datos y todas las operaciones de inserción, borrado, actualización y lectura. También recuerda que tendrás acceso a todos estos archivos fuentes para que compares con tu código y también para que los uses en tus proyectos. En este video vamos a ver cómo instalar las herramientas necesarias para este curso. Primero vamos a necesitar Visual Studio Community, el cual pueden descargar desde esta URL, se las voy a dejar allí como recursos de este video. Y lo descargan, lo instalan, pues no es nada del otro mundo, simplemente es descargarlo, empezar con la instalación, elegir lo que necesitamos para poder trabajar, que sería lo siguiente. Cuando lo descargamos e instalamos también viene esto que se llama el Visual Studio Installer. Yo tengo la versión Community 2022, es una versión preliminar y es la versión 17.4. Si ustedes le dan en modificar, a ustedes les va a aparecer también para que seleccionen. Ustedes van a ver esta pantalla en la instalación. Es de donde nosotros podemos elegir todo lo que necesitamos o lo que queremos instalar. En mi caso yo he aplicado y en el de ustedes deben de instalar esta o activar esta que dice desarrollo de ASP.NET y web, ¿sí? Porque allí viene ASP.NET Core y lo que necesitamos para poder trabajar. En mi caso yo tengo también el desarrollo para escritorio. Ustedes pueden habilitarlo o no, yo lo hice porque tengo otros proyectos en los cuales trabajar y también existen otras opciones que son bien interesantes por si ustedes quieren trabajar con desarrollo de videojuegos, pero para este curso necesitamos esta, ¿sí? Nos aseguramos de que la tengamos seleccionada y le damos instalar y a todo lo que aparezca le vamos a dar siguiente y ya, terminamos de instalar Visual Studio hasta que nos quede instalado aquí para poder trabajar con él. Muy bien. Eso sería lo primero, descargar Visual Studio Community, y lo segundo, la versión de .NET 7. Recuerden que .NET es .NET Core, ¿sí? No se debe confundir con .NET Framework. .NET Framework es lo antiguo, lo que se sigue manejando para Windows, pero .NET Core pasó a llamarse .NET solo, se le quitó la palabra Core a partir de la versión 5, ¿sí? Pero .NET 7, .NET 5, .NET 6, .NET 7 es .NET Core. Y en este momento, a la fecha de grabación de este video, estamos el 18 de septiembre del 2022, la versión 7 no es una versión oficial, sino por ahora una versión de pruebas, ¿sí me entienden? Una versión preview. Entonces es necesario para poder instalarlo hacer lo siguiente: descargar el ASP.NET Core Runtime 7,
en este momento, descargan aquí, en mi caso para Windows, el Hosting Bundle, ¿sí? Le van a dar clic aquí y descargar. Listo, eso es lo primero. Y lo instalan. Después también tienen que descargar de aquí el SDK porque es una versión de prueba. Si fuera un release oficial ya, no de prueba, pues no habría necesidad de instalar esto, sino que solamente instalamos el Hosting Bundle. Pero como es una versión de prueba de Windows, en mi caso descargamos el X64, ¿sí? Entonces los descargamos así, el SDK para .NET 7. Entonces empezamos la instalación del Hosting Bundle y después, una vez termine, instalamos el SDK. O lo podemos hacer primero el SDK y después el Hosting Bundle, es mejor. Entonces no hay problema, ya tenemos el editor con el que vamos a trabajar, ya tendríamos .NET 7. Después de que ustedes hagan esto y lo hagan correctamente, instalen primero el editor, después el SDK y después el Hosting Bundle. Ya pueden abrir el editor Visual Studio Community y les aparecerá los proyectos para trabajar con .NET 7, Razor, MVC y todo bajo esta versión. Muy bien amigos, en este video lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestro proyecto, para lo cual vamos a abrir Visual Studio 2022 Preview, que es la versión que yo tengo. Aquí nos saldrá esta pantalla donde yo podré darle en crear un nuevo proyecto. Aquí lo que puedo hacer es seleccionar el tipo de proyecto, aplicación web de ASP.NET Core, modelo, vista controladora. A mí ya me sale aquí, puesto que ya he creado varios proyectos utilizando esta tecnología, pero ustedes lo pueden buscar aquí. Sería este, aplicación web, ASP.NET Core MVC con el lenguaje C#. Listo, vamos a darle en siguiente. Vamos a colocarle un nombre a esto y le vamos a colocar CRUD Net 7 MVC. Aquí entonces vamos a dejar la ubicación por defecto, vamos a dejar el nombre de la solución por defecto y le vamos a dar en el siguiente. Vamos a desactivar la configuración para HTTPS y vamos a seleccionar dentro de las opciones la versión .NET 7. A la fecha de grabación de este curso de .NET 7 yo estoy trabajando con una versión preliminar, ¿sí? Puede que usted vea este video, por ejemplo, en diciembre, en enero del 2023, puede que lo vea dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, para lo cual ya no sería una versión preliminar, sino una versión estable, con compatibilidad a largo plazo. Es lo mismo, simplemente selecciona la versión de .NET 7, dejamos todo como está allí y vamos a darle en crear. Aquí se ha creado mi proyecto, nos da el splash screen o la pantalla de bienvenida y podemos ver la estructura de nuestro proyecto. Vamos a continuar en el próximo video. Muy bien amigos, vamos a continuar creando nuestra cadena de conexión, es decir, el archivo, el string que nos va a permitir pasar los datos con los cuales me voy a poder conectar a la base de datos. Para esta base de datos vamos a utilizar Microsoft SQL Local DB o MS Local DB, no SQL Server, aunque accedemos con el mismo software de SQL Management Studio, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a crear una base de datos local que es como una copia de un SQLite, ¿sí? Entonces vamos a abrir el archivo recomendado para ello. No quiere decir que no se pueda hacer en otros archivos o en otras partes del código de mi aplicación, pero sí es costumbre y buena práctica crear esa cadena de conexión aquí en el archivo appsettings.json. Listo, entonces en la parte de arriba vamos a dar enter, vamos a abrir así y vamos a crear connection strings. Abrimos, él me autocompleta, abrimos esto en varios renglones y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un nombre. Ya este nombre es muy conocido por todos los que siguen mis cursos, muchas veces le he colocado conexión SQL. Listo, abro aquí y me crea la doble comilla, dentro yo es donde tengo que pasar el servidor, el usuario, la base de datos, si tuviera o no contraseña y unos parámetros para poder conectarme. Sí, esos parámetros deben de ser correctos, utilizar la autenticación de tipo SQL y nosotros entonces yo les voy a dejar esto aquí para que ustedes simplemente lo copien. El server es LocalDB, Microsoft LocalDB, la base de datos sería, vamos a colocarle CRUD Net 7 y vamos a colocarle aquí, bueno, no tiene contraseña ni usuario, estamos trabajando en LocalDB, no importa, Trusted Connection True y Multiple Active Result Set True, que no tenemos pues ahorita por lo que es un curso básico
entrar en estos detalles, eso lo explicamos en los cursos profesionales, pero básicamente así como está aquí, ustedes pueden tener una conexión a la base de datos Microsoft SQL LocalDB. Listo, aquí ya tenemos entonces la cadena de conexión creada. Vamos a continuar en el próximo video. En el video anterior creamos la cadena de conexión, el archivo string que nos va a permitir conectarnos. Ahora, para poder trabajar con Code First, que es la metodología que vamos a utilizar en .NET 7, .NET Core, y las migraciones y todo esto, es decir, que podamos crear la base de datos y las tablas, campos, restricciones y todo esto a partir del código y no entrando por SQL, a eso se le llama Code First, pues necesitamos unas extensiones. Como aquí vamos a trabajar con LocalDB, que también es de Microsoft, necesitamos primero unas extensiones para poder conectarme a SQL y para poder también trabajar con migraciones. Esas extensiones se van a ir añadiendo aquí en las dependencias. Vamos a ir a herramientas, administrador de paquetes NuGet para la solución. Vamos a pasar de instalado a examinar para que nos busque en línea, ¿sí? Nos va a buscar en nuget.org y vamos a colocar aquí, por ejemplo, SQL Server. O sea, yo voy a trabajar con LocalDB, pero la extensión es la misma. Así que yo utilizo Microsoft.entityframeworkcore.sql Server, selecciono mi proyecto, me aseguro de que sea para la versión de .NET que estoy utilizando. En este caso estoy utilizando .NET 7, así que la versión de la extensión también debe ser para esta versión de .NET, que en este caso sería la 7. Listo. Dice que es una versión preliminar, no importa. Si usted está trabajando con .NET 6, debe bajar alguna de estas versiones, con .NET 5 o cualquier otra, debe buscar la extensión correspondiente. No funciona una versión 3.1 de la extensión con .NET 7, eso no es compatible, para que lo tengan presente. Vamos a darle aquí en instalar. Esperamos que termine de instalar. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle, nos da como una lista de las extensiones o los paquetes que se van a instalar. Le damos a aceptar y como vemos se crea un nuevo ítem que se llama paquetes dentro de dependencias. Si lo despliego ya estará instalado la extensión Microsoft Entity Framework Core SQL Server para la versión 7. Listo. Muy bien, necesitamos otra porque hasta aquí esta nos permite conectarnos a SQL, a la base de datos, pero para poder trabajar con migraciones es esencial trabajar con otra extensión que se llama Microsoft.entityframeworkcore.tools. Vamos a seleccionar el proyecto, nuevamente nos aseguramos de que sea la versión correcta y le vamos a dar en instalar. Sin esta extensión Microsoft Entity Framework Core.tools es imposible que podamos trabajar con las migraciones. Listo. Entonces en este video hemos instalado dos extensiones necesarias para poder desarrollar el curso. Para poder trabajar con la metodología Code First necesitamos crear un archivo de contexto donde vamos a mapear o a incluir cada uno de los modelos. Cada modelo equivale a una tabla en la base de datos. Vamos a crear entonces dentro del proyecto, vamos a seleccionarlo, clic derecho y le vamos a dar agregar nueva carpeta. Vamos a escribirle, yo le voy a poner por nombre datos. Usted le puede colocar data, contexto, el nombre que usted desee. Dentro de esta carpeta de momento vacía vamos a dar clic derecho, agregar y vamos a dar en clase. Yo acostumbro desde hace mucho tiempo en todos mis cursos utilizar el mismo nombre de archivo que uno encuentra en la documentación de Microsoft, que se llama Application DB Context. ¿Sí? Usted le puede colocar contexto como usted lo desee. Yo ya me acostumbré a esto y lo utilizo por convención. Es una clase y vamos a darle a agregar. Perfecto. Esta clase debe heredar de algo que se llama el DB Context para que yo pueda utilizar todo lo que son las migraciones y todo eso. ¿Listo? Me marca un error. Yo lo que hago es pasar el mouse aquí para que me salga este asistente y me dice que debo importar la librería Microsoft Entity Framework Core. Listo. Esta ya viene incluida, simplemente tengo que hacer la importación en la parte de arriba de mi archivo. Con esto ya se soluciona y puedo trabajar con el DB Context. Listo. Necesitamos crear el constructor de esta clase que se llama Application DB Context. Recuerden ustedes que el constructor es un método especial en programación orientada a objetos que tiene el mismo nombre de clase y algunas particularidades que son
que el constructor se carga, nomás carga la clase sin ser invocado automáticamente. Por eso es importante, y aquí donde utilizamos inyección y todo eso, porque en el constructor es donde se carga esto. Vamos a crear una clase, un método público. Bueno, el constructor lo puedo crear así, public application DB context, ustedes lo pueden hacer así, o hay otra opción que es escribir CTOR y presionar 2 veces tabulador y él crea el constructor por mí. Listo, aquí adentro también tenemos que decirle que el DB context options va a ser el application DB context. Vamos a obtener en options, en esta variable, las opciones de la clase base options. Listo. Aquí ya tenemos, bueno, esto nos sobraba. Tenemos aquí entonces nuestro constructor listo, que puede heredar ya todas las opciones y podamos trabajar con migraciones y demás. Por fuera, no adentro, aquí no, sino por fuera, después del cierre de esta llave, vamos a agregar los modelos aquí en esta área. Entonces, yo todavía no tengo ningún modelo, pero ahí tengo ya comentado que allí iría cada uno de los modelos. Listo. Cuando cree el modelo tengo que venir a agregarlo aquí. Por ahora nuestro archivo de contexto ya está listo. Vamos a continuar en el próximo video. Vamos a crear entonces ahora nuestro primer modelo sin cerrar el application DB context. Vamos a ir aquí, colapsamos y presionamos aquí dentro de la carpeta models. Vamos a dar clic derecho y vamos a agregar una nueva clase. Un modelo es una nueva clase o se crea como una clase. Vamos a colocarle contacto. Listo. Entonces, contacto va a ser nuestro primer modelo. Un modelo es una tabla en la base de datos. Yo puedo crear entonces el primer campo que quiero que sea el ID, que sea llave primaria, que se autoincremente de 1 en 1. Al ser llave primaria, pues ya impedimos que tenga registros duplicados. Yo puedo hacerlo con public in, debe de ser de tipo entero, ID, y escribir get y set. Listo, esto se puede crear así, pero hay una forma más simple, que es utilizando el atajo prop. Yo escribo prop, presiono 2 veces tabulador, listo, entonces indico que es entero, no he hecho nada, paso con tabulador al nombre de la propiedad y le pongo ID. Listo, así de sencillo. Ahora, para yo indicar que esto es una llave primaria, él me lo toma. Si yo lo pongo ID, está bien, me lo toman como ID. Si yo ya quiero un tipo de llave, por ejemplo, que se llame cliente ID, eso es una llave que ya no reconoce automáticamente como una llave primaria autoincremental. Entonces ya tendría yo que utilizar otros tipos de data annotations aquí para indicar que va a ser la llave primaria. Esto no se alcanza a cobijar en este curso, puesto que el curso es fundamental. Entonces, para yo indicar también que esto es una llave primaria, le voy a añadir el atributo key. Listo. Y automáticamente se añade el System Component Data Annotation. Ojo, deben de asegurarse de que esté, porque si no está me va a marcar este error y yo necesito importarla en la parte de arriba. Le voy a dar otra vez importar y ahí aparece. Listo, esto por si ustedes no les carga y tienen un error aquí en las Data Annotations, sepan cómo solucionarlo. Vamos a colocar otra vez aquí prop y vamos a presionar 2 veces tabulador. Esta vez el tipo de datos es string y vamos a indicar que aquí va a ir el nombre de la persona. Listo. Podemos añadir también un atributo por aquí que se llama required, listo, para que este campo sea obligatorio y no me lo pueda saltar. Listo. Por aquí está marcando como una advertencia. Simplemente vamos a ir aquí a suprimir o configurar incidencias. Le vamos a indicar que el nivel de la gravedad sea silencioso. Esto es solo una advertencia que de momento no tiene importancia. Muy bien, vamos a copiar este, también vale así, y duplicarlo, y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, teléfono, otro campo, vamos a indicarle aquí celular o móvil y el email. Listo. Este es un CRUD básico donde vamos a tener una sola tablita llamado contacto con estos campos: ID, nombre, teléfono, celular e email. Yo al atributo require le puedo añadir también o personalizar el mensaje de error. Si por ejemplo tratan de dejar ese campo vacío, les va a salir con solo require, les va a salir un mensaje que dice que this input field is required en inglés.
¿cierto? Pero queremos personalizar esto para que salga en español, así que le voy a colocar error message y simplemente como un string le indico aquí el nombre es obligatorio para que el mensaje salga en español. Copio y esto mismo lo reemplazo aquí, simplemente que le coloco el teléfono es obligatorio. Si todos los campos son obligatorios, entonces el celular y el email. Listo. Digamos que hasta este momento serían 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltaría crear un último campo. Vamos a crearlo por acá con prop, esta vez de tipo datetime, para indicar que esto va a ser una fecha con hora y vamos a ponerle el nombre fecha de creación. Es costumbre y es buena práctica tener en cada tabla una fecha de creación del registro para saber cuándo fue que se insertó y así podemos manejar la fecha de actualización también, bueno, muchísimas cosas podemos hacer y es una buena práctica. Ya tenemos entonces nuestro primer modelo. Listo, ahora lo que habíamos mencionado antes es que tenemos que ir a el Application DB Context y agregar el modelo contacto. Entonces, yo lo agrego aquí con public debe ser y voy a indicar aquí cuál es el modelo contacto. Listo, entonces lo indico acá. Me va a pedir que lo importe. Yo lo importo, le doy aquí using CRUD net 7 MVC models y se importa desde aquí, desde modelos. Ahora, ¿en qué nombre lo voy a volcar? Yo acostumbro crear el mismo, o usar el mismo nombre y el get y el set. Hay personas que aquí le colocan el mismo nombre de la tabla o del modelo, pero en plural. A mí me gusta en singular, pero pues ya son gustos o preferencias o convenciones personales de cada quien. Listo, ya tenemos configurado nuestro primer modelo y también lo agregamos al contexto. Nos faltaría entonces la configuración de la conexión a SQL Server y LocalDB. Esto lo podemos hacer en program.cs. Esto en versiones anteriores a .NET 6, en la 3.1, 5, 4 no hubo, perdón, se añadía en un archivo que se llamaba startup.cs. Ese archivo se ha eliminado a partir de la versión 6 y como estamos con la versión 7, .NET 7, entonces tenemos que agregarlo aquí en program.cs. Después de esto vamos a añadir aquí una cosa es crear la cadena de conexión en el app settings, y ya está aquí, se llama conexión SQL, atentos a este nombre, claro que sí, pero otra cosa es configurar esa cadena de conexión, para lo cual vamos a utilizar el builder, porque obtiene los argumentos para poder trabajar con los servicios en la inyección de dependencia. Entonces vamos a darle builder.services.addDBContext y nos va a pedir cuál es el archivo de contexto. Acuerde que se llama Application DB Context, ¿sí? Entonces este lo vamos a pasar aquí. Este sería el archivo de contexto. Aquí tenemos que añadir entonces las opciones. Podemos escribir opciones y sería igual a, vamos a hacerlo en otra línea, opciones .use SQL Server, porque vamos a utilizar SQL Server. Listo, aquí nosotros ya le pasamos, usamos nuevamente el builder.configuration. Y llamamos a get connection string. Nos debemos obtener la cadena de conexión entre comillas dobles como un string, ¿sí? Entonces aquí iría el nombre de la cadena de conexión. ¿Cuál es? Volvemos a nuestro archivo app settings y copiamos conexión SQL, ya lo podemos cerrar y lo pegamos aquí. Ya quedó configurado completamente lo que es a nivel de inyección de dependencia y que se pueda usar en toda la aplicación la cadena de conexión, ¿sí? Ya la podemos utilizar porque quedó inyectado con builder.services como un servicio para que pueda ser utilizado en todo lo demás. Listo, vamos a continuar en el próximo video. Es hora de trabajar entonces con CodeFirst, crear nuestra primera migración y actualización en la base de datos. Para eso tenemos que llegar a este punto, primero haber hecho la cadena de conexión aquí. Recuerden que la base de datos se va a llamar CRUD.NET 7. Listo. Atentos a ese nombre. Si yo vengo por SQL, Management Studio, vamos a ingresar a la base de datos. Vamos a darle Download Recover, vamos a acceder al LocalDB, no a la base de datos SQL Server,
Express, no, es a LocalDB, así que vamos a ingresar aquí y ahora estamos en estas bases de datos LocalDB. Nótese que no hay ninguna base de datos que se llame CRUD-NET 7, ¿sí? Como lo vemos acá. CRUD-NET 7 no existe, ¿sí? Aquí hay una que se llama CRUD-T-NET 7, T, pero la que vamos a crear es CRUD-NET 7 sin la T. Listo, ojo a esa parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder hacer las migraciones y trabajar con todo esto del CodeFear, necesitamos la cadena de conexión, necesitamos la configuración de esa misma cadena de conexión en el archivo program, como ya lo tenemos aquí. Tenemos que tener el archivo application DB context, tenemos que tener uno o varios modelos, que ya tenemos el modelo contacto aquí, y en el application DB context tenemos que tener el dbset que invoca a cada uno de los modelos. Como solo tenemos uno que es contacto, entonces esta línea debe existir aquí. Si no existe, les va a salir la migración vacía. Muy importante, si ustedes no agregan cada uno de los modelos aquí, en el application DB context, de esta manera, no les va a dar la migración. Se crea, pero se crea vacía, no le detecta los campos ni nada de eso. Y muy importante, una vez tengamos todo eso, tenemos que tener las extensiones Entity Framework Core SQL Server y Entity Framework Core Tools. Si fuera que trabajáramos con MySQL, tendríamos que tener la extensión también para MySQL. Listo, tenemos todo. Vamos a probar entonces nuestra primera migración con herramientas, administrador de paquetes, consola del administrador de paquetes. Vamos a darle clear. Utilizamos el comando add migration y le vamos a dar migración inicial, le ponemos un nombre que describa de qué trata la migración. Aquí vamos a crear la tabla contacto y la base de datos de una vez, entonces le ponemos migración inicial contacto. Vamos a darle enter. Si no hay ningún error, debería de crearse la migración y mostrarnos el archivo acá. Listo, se creó la migración. Miren que queda aquí en la carpeta migration, se crea el primer archivo, es el mismo que se abre automáticamente. Básicamente son dos métodos, up y down. El primero es el más importante, donde lo que va a hacer realmente es utilizar crear tabla, una tabla contacto. Las columnas van a ser el ID, que es de tipo entero, no puede ser falso, que va a ser un identity en 1, o sea, autoincremental. El nombre va a ser un string, no puede ser nulo, lo mismo que el teléfono va a ser un string, no puede ser nulo. El celular, un string, no puede ser nulo. El email, string, no puede ser nulo. Y la fecha de creación es de tipo fecha y tampoco puede ser nulo. Como constraint le vamos a añadir, se va a crear este constraint donde indica que el ID, este de aquí, va a ser llave primaria. Esto lo podemos ver en mis cursos avanzados de Identity y mi curso también profesional de Entity Framework Core. Se los recomiendo, pueden adquirirlos tanto en Udemy como en mi escuela. Pueden escribirme a admin@render2web.com y con gusto les daré unos cupones de descuento para que obtengan estos cursos al mejor precio. Listo, tenemos nuestra primera migración, salió perfecta. Vamos entonces ahora sí, porque con la migración no se hace nada en la base de datos, se crea el archivo de la migración, yo lo reviso, pero hasta aquí no se ha hecho nada todavía en la base de datos. Cuando sí se hace en la base de datos es cuando yo ejecuto el comando update database. Listo, le voy a dar enter y esto sí va a afectar completamente la base de datos. Aquí dice done, quiere decir que se hizo. Yo lo que hago es venir aquí, darle clic derecho, refresh, y en este momento ya debería haber una base de datos, ahora sí, CRUD-NET 7, y se crea la tabla contacto. Listo, se creó otra tabla interna ya, que es de Entity Framework para manejar las migraciones, que es el Entity Framework Migration History. Esto no lo vamos a tocar, está el contacto, están las columnas que nosotros le habíamos indicado. Listo, entonces funcionó perfectamente. Ya de aquí hemos hecho todo el andamiaje, toda la configuración. Miren que se trabaja muy bien con CodeFear, es realmente muy buena esta metodología. Y lo que sigue de aquí es controladores y vistas. Muy bien amigos, ha llegado la hora de empezar a trabajar con los controladores y las vistas, así que vamos a cerrar esto, a colapsarlo. Lo colapsamos, vamos clic derecho aquí, le vamos a dar cerrar todas las pestañas. Vamos a trabajar en los controllers, pero vamos a ver algo. Cuando yo ejecuto en este momento el proyecto, hay una página de inicio. Muy bien, aquí está cargando esta página welcome, si es la página que está configurada por defecto, y esa página viene dada desde
el controlador home que estamos viendo aquí en pantalla, el método index, ¿sí? Entonces vamos a ir al program y vamos a ver que está configurada el map controller route o la ruta, el map, el defecto por defecto, la ruta por defecto, es decir, la página de inicio se va a cargar desde el controlador home y desde el método o action index, ¿sí? Puede o no recibir un parámetro, por eso está indicado aquí con esto para indicar que puede ser nulo, ¿sí? Yo puedo acceder a la página de inicio con o sin un parámetro, listo. En este caso yo quiero cambiar el home, tengo que cambiar aquí esto por inicio, voy a detener la ejecución de mi aplicación y así como cambié aquí el inicio, tengo que cambiarle el nombre al controlador, ¿sí? Porque si no, y también lo puedo cambiar aquí porque si no me va a dar un error. Entonces vengo acá y miren, me está marcando un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no encuentra la ruta. La ruta se llama home aquí. Ahora en controller yo puedo darle F2 o renombrar, clic derecho, cambiar nombre y le coloco inicio. Las convenciones son inicio controller, entonces el nombre de controller siempre debe ir el nombre del archivo. Dice que va a afectar esto internamente, entonces vamos a darle que sí. ¿Por qué? Porque aquí antes se llamaba home y todo eso, lo que pasó al darle ahí en sí es que él me cambió, es decir, él identificó que yo le cambié el nombre al archivo y como el nombre de la clase debe ir correspondiente al nombre del archivo, entonces él me dijo, bueno, si usted cambió el home a inicio, entonces internamente déjeme cambiarle el home por el inicio aquí, por aquí y en toda parte donde se llamaba home, ahora se va a llamar inicio controller, listo. Entonces eso está bien, lo pueden hacer manualmente o dejar que el programa lo haga por ustedes. Muy bien, esto no lo necesitamos, pero sí que para poder trabajar aquí sí vamos a necesitar la inyección de dependencias que ya se hizo en el program.cs, listo. Entonces accedo de la siguiente manera: private read only application db context, listo. Y esto lo voy a volcar en una variable que se va a llamar contexto. Muy bien, aquí ya entonces tengo el constructor que tiene el mismo nombre de la clase. Voy a eliminar esto porque ya no lo necesito. Y aquí lo que hago es llamar también al application db context, ¿sí? Muy bien, este lo voy a llamar en una variable que se va a llamar contexto sin el guión bajo. Entonces, ahora cojo esta variable y la igualo a la variable que viene como parámetro del constructor. Si con esto en el contexto yo ya tengo listo, si quiero trabajar con el modelo contacto, si tuviera aquí 10 modelos, usuario, el modelo compras, el modelo productos, aquí ya con contexto puedo acceder a cada uno de ellos y usarlos en cualquiera de estos métodos. A esto se le llama la inyección de dependencias. ¿Listo? Contexto. Esto está malo. Contexto. ¿Listo? Ahora sí estamos bien. Lo primero es trabajar en el método index. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar porque ya existe aquí el index y el index vamos a cambiarlo a indicarle que es un método de tipo http get porque vamos a obtener los datos. Vamos a hacer que este método sea síncrono, indicamos async e indicamos que es task y le ponemos action result. Listo, este es el método index. Vamos a borrar este return y vamos a dejarlo, pero ya aquí nosotros le colocamos, como es un método asíncrono, entonces tenemos que añadir el await y le colocamos contexto.contacto. Aquí estamos utilizando Entity Framework Core, contacto.toList asíncrono. Listo. Si el método es asíncrono, utilizamos el await y utilizamos el toList async, ¿sí? No el toList, sino que utilizamos el toList asíncrono. Listo, ahí ya no nos dará ningún problema. Muy bien, tenemos el index, pero ese index ya estaba aquí en home. Así como renombré el controlador, entonces esta carpeta le puedo dar cambiar nombre y en vez de home le coloco inicio para indicar que es la página de inicio. Y el método index, este de acá, esta vista se debe corresponder con este método de acá que es el index. Listo. Entonces ahora sí abrimos el método index y aquí en el próximo video vamos a empezar a crear nuestra estructura HTML.
Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación en este momento, vamos a ver lo siguiente. Se cargó el welcome, que es lo que estamos viendo aquí, pero eso tenemos que cambiarlo por la lista de contactos. Entonces vamos a eliminar todo esto, vamos a cambiar el título aquí, Data Title, este va a ser el título de la pestaña del navegador y le vamos a colocar lista de contactos. ¿Listo? Arriba, antes de todo, tenemos que indicar sobre qué modelo vamos a trabajar. Indicamos el modelo y enumerable. Vamos a indicarle, accedemos al proyecto CRUD Net 7 MVC models contacto. Perdón, aquí está. Sí. Vamos a tomar el nombre aquí, CRUD Net 7. Ahí está bien, MVC contact. ¿Sí? Y lo vamos a obtener acá. Listo, ahí quedó entonces ya invocado sobre ese modelo. Nosotros vamos a trabajar. Por alguna razón el autocompletado no funcionó, pero igual lo podemos escribir. Vamos a empezar a escribir código HTML. El código le vamos a colocar aquí un H1 que va a ser el título de la página, contacto con .NET 7. Recuerden que en .NET 7 es .NET Core, es lo mismo, ¿sí? MVC, ¿sí? A diferencia de otros proyectos, no estamos utilizando Razor, sino MVC, modelo vista controlado. También encontrará un curso fundamental, tanto en mi escuela, en YouTube, también en otras plataformas, donde usted podrá ver el curso fundamental de Razor, no con MVC, sino con Razor. Podemos añadir al H1 unas clases de Bootstrap 5. Bootstrap 5 ya viene incluido en .NET 7, ¿sí? Entonces simplemente utilizamos las clases, le damos text center. ¿Listo? Muy bien, vamos a crear entonces una estructura de filas y columnas de Bootstrap 5. No alcanzamos a explicar aquí en este curso fundamental cómo funciona Bootstrap, ¿sí? No es parte del curso. Tengo un curso profesional de Bootstrap donde usted lo puede adquirir tanto en mi escuela como en Udemy a un excelente precio. Vamos a ingresar aquí, ya creamos la fila, vamos a crear una columna, vamos a hacer que esa columna se mueva 9 unidades hacia la derecha con offset 9, que ocupe 3 columnas y que tenga un margin button o un margen por la parte de abajo de 3. Cerramos aquí y vamos a crear un hipervínculo con ASP Action para indicarle a qué acción va a ir a un método que se va a llamar crear. Este iría aquí en el inicio controller. Por ahora no existe todavía, pero sí lo podemos indicar aquí. ¿Sí? Más adelante tenemos que ir a crear ASP controller. Entonces vamos a indicarle después de la acción el controlador, en este caso sería inicio, este controlador. Y las clases que va a tener btn secondary. Vamos a añadirle dBlock para que se vea como un bloque que se ajuste en X automáticamente para que flote hacia la derecha y que el botón sea largo. Entonces añadimos el btn LG. Listo, esto todo es de Bootstrap 5. Ya aquí en el botón simplemente le indicamos que sea un nuevo usuario como texto. ¿Listo? Vamos a colocar aquí nuevo usuario. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos el primer botón. Vamos entonces a crear después de esta fila de acá otra fila. Podemos duplicar esto y aquí adentro vamos a escribirle la columna. Esta va a ser de 12, ¿sí? Y vamos a eliminar el botón y vamos a utilizar una clase de Bootstrap que es una tarjeta. Entonces la creamos con un div, le añadimos la clase card, le colocamos border para que se vea con un borde y dentro una tarjeta puede tener header, body y footer. Le indicamos aquí class y le indicamos card header bg dart. ¿Listo?
cerramos aquí y asimismo nosotros vamos a mapearlas, tenemos el encabezado y también vamos a crear el card body. Esto ya no lo necesitamos y cambiamos aquí el card body. Entonces tenemos dos div, uno, este lo podemos tirar hacia acá para que se vea más ordenado nuestro código, y este acá. Tenemos el car, este faltó car, no, tenemos la car aquí, estoy equivocado yo, todo esto tiene que ir indentado hacia la derecha, ahora sí. Tenemos el car header y tenemos el car body. No necesitamos usar el car footer para este ejemplo. Puede usarlo uno, pero no es necesario en este ejemplo. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer en el car header es crear un título con H3 que tenga la clase text white y vamos a colocarle aquí strong y dentro del strong lista de usuarios. Listo. Simplemente el titulito. Ya aquí dentro del card body es donde va la tabla que va a volcar los datos. Entonces podemos indicarle aquí div class, le vamos a indicar table responsive. Listo. Dentro de este div nosotros empezamos a validar primero si por lo menos hay un registro en la base de datos con if model.count es mayor a 0. Entonces aquí debería demostrar todos los registros. Ya vamos a crear aquí un for each y todo eso, pero por ahora vamos a hacer la parte del else para dejar organizado nuestro código, y en el else simplemente va un texto que dice con párrafo no hay registros. Listo. Pero en el if es donde va la magia. Entonces aquí es donde va a aparecer, ¿sí? Lo primero es crear la estructura de una tabla. Entonces yo le voy a escribir aquí table y le voy a colocar class y voy a colocarle una serie de clases para que se vea más bonita. La clase table de Bootstrap 5, table bordered para que se añade un bordecito, bordered, se tiene que escribir bien. Le vamos a colocar un ID a esta tabla, le vamos a colocar tbl usuarios. Ya les digo por qué este ID es normalmente para uno usarlo desde JavaScript. Ya les voy a decir por qué es necesario añadir este ID aquí. Vamos a indicarle que el width va a ser 100% y también un parámetro, colocarle aquí el cell spacing va a ser de 0 para que no cree algo muy espaciado, o sea, con unas tablas con unos renglones muy grandes. Listo. Abrimos esta tabla porque aquí es donde va todo, y lo primero es que necesitamos crear el encabezado. Para eso añadimos el t-head. Esto todo es HTML. Este es el encabezado de una tabla con HTML, y como los encabezados deben de ir dentro de una fila, creamos un tr. Un tr es una fila, y como es encabezado, entonces utilizamos th, no td. Td es para donde vamos a estar los registros. Este sería el encabezado. Entonces aquí le añadimos, utilizamos ya sintaxis razor.display name for, ojo, no confundir el display name for con el display for. Este lo vamos a utilizar para el volcamiento de los registros, pero este lo vamos a utilizar para los encabezados. Listo. Vamos a indicar aquí, yo le puedo colocar m, que es de modelo, y le digo que m me acceda al ID. Como estoy indicando al principio que vamos a trabajar con el modelo, entonces él me detecta el campo ID. Perfecto. Esto simplemente lo tengo que duplicar, tengo que hacer aquí y cambiarlo para el nombre. Ahora el teléfono. Para el celular. Y para el email. Listo. Entonces ahí tenemos los encabezados. Necesitamos crear un botoncito de editar y borrar al frente de cada registro, entonces añadimos un th nuevo y le vamos a colocar como texto acciones. Listo. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas dentro de cada fila. Eso en el t-head. Listo. Ahora, después del t-head tenemos que añadir el t-body, que realmente es donde vamos a utilizar el for each para traer los datos de la base de datos. En el t-body nosotros lo que vamos a hacer es crear un for each con @for each. Vamos a indicar la estructura primero, y dentro del for each vamos a crear una variable a la cual voy a llamar ítem, y le voy a decir in, que este ítem
se convierta en un ciclo y que obtenga los datos, ¿sí? Que recorra los datos del modelo para poder que traiga todos los registros y queden guardados aquí en ítem. Listo. Esta parte de acá me sirve, así que voy a copiar, o mejor hagámosla desde cero para que ustedes entiendan mejor. Creo otra fila. Listo. Y esta vez, como no es un encabezado, ya no utilizo TH sino TD. ¿Sí? Y esta sería la primera columna. Ahora yo puedo venir y copiar esto y pegarlo aquí. La diferencia es que esta vez voy a utilizar no name for, sino display for. Listo. Y la otra diferencia es que lo voy a hacer como m es igual a item.id. Listo. Esto mismo lo duplico las veces que tengo aquí arriba para nombre, teléfono, celular, email, y por último tengo que crear 3 botones que son para editar, para ir al detalle y para borrar. Listo, entonces esto lo creo aquí. Vamos a crear una nueva columna dentro del TD, pero esta columna la desplegamos en varios renglones porque en el primero empezamos a hacer el link con la etiqueta A. Esta vez le vamos a indicar que va a tener BTN warning. El warning lo que va a hacer con Bootstrap 5 es darle un color como amarillo, ¿sí? Entonces vamos a indicarle aquí a ASP Action para indicar a dónde debe de ir. En el controlador debe ir a buscar un método que se llame editar. Si yo voy al controlador, nada de esto existe todavía, pero sí los puedo dejar aquí de una vez escritos. Para el editar yo voy a necesitar el ID, así que le voy a escribir aquí ASP route y el parámetro que quiero recibir allá es ID. Ojo a este nombre para el editar. Listo, le doy aquí y lo que hago es simplemente utilizar el @item, así como está acá, y acceder al ID, que es el identificador único. Entonces lo pongo acá. ¿Listo? Ya estoy obteniendo entonces el ID y pues no me queda sino cerrar y colocarle un nombre al botón que se va a llamar editar. ¿Listo? Muy bien. Tengo el botón editar, lo voy a duplicar, lo pego aquí y le voy a colocar, esta vez cambio el color a secondary, que es un color como gris en Bootstrap, y este va a ir a una action o un método que se va a llamar detalle, ¿sí? Y también va a enviar el ID y esta vez como texto va a decir detalle. ¿Listo? Por último vamos a crear un último botón que es un botón para eliminar. Entonces a este le vamos a cambiar la clase de warning por danger. Con esto sería un botón de color rojo. Aquí ya iría como texto, iría a buscar la acción borrar. Envía el ID también porque yo para borrar necesito el ID único para no borrar registros que no son. Y como texto, ya que se muestra en el navegador, escribo borrar. ¿Listo? Hasta aquí ya tendría yo la vista index completamente configurada, ¿sí? Pero para que esto se muestre en una tabla bonita, pues yo le voy a dejar un código de data tables, ¿sí? Para que ustedes lo utilicen. Y voy a aprovechar también para añadir unos iconitos, así que vengo aquí y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a buscar el archivo layout principal. Si yo ejecuto en este momento, vamos a ver qué tenemos en pantalla. Tenemos la vista, no tenemos registros, pero para que la tabla se vea más bonita, entonces vamos a cambiar esto para que sea una barra oscura, que aparezca el botón, por ejemplo, listado o el que yo le quiera poner como nombre. Para cambiar aquí el home, por ejemplo, por inicio, quitamos este privacy y mostramos una tabla con data tables, el botoncito que aparezca con un icono. Todo esto lo hacemos en la página maestra. Si yo voy a otro botón, por ejemplo, que existiera o alguna cosa, pues siempre se va a mostrar la misma barra. Eso quiere decir que esa barra hace parte de una página maestra, ¿sí? La página maestra aquí se maneja en el archivo
en Views, Shaded y Layout HTML. Voy a colapsar aquí para que tengamos una mejor vista y lo primero que vamos a hacer es pasarla a negro. Entonces cambiamos aquí el Navbar Light por Navbar Dark. Cambiamos el BG Dark, el BG White por Dark. Listo, los botones de la parte de abajo ya no pueden ser Dark sino White, porque si el fondo es negro, entonces las letras deben de ser blancas o los textos deben de ser blancos. Listo. Por defecto me está yendo al Privacy, si yo no necesito eso lo elimino, pero si quiero que vaya y me busque al controlador inicio, no hay una área configurada, y que vaya a buscar el método index y como texto ya no que aparezca home sino inicio. Listo, si yo ejecuto ahorita, recuerden que estoy editando el layout-layout.cshtml, entonces ya tengo esto en pantalla. Cuando yo le doy aquí vuelvo al inicio. Listo. Les voy a dar aquí los enlaces, también los pueden bajar para el Data Tables y para los iconos de Bootstrap, ¿sí? Porque cuando yo vengo al layout y veo que está incluido el Bootstrap, una base de datos, un estilo CSS personalizado que es site.css, que es el que estamos viendo aquí, ¿sí? Pero no está, a pesar de que tengo el Bootstrap, no puedo utilizar los iconos de Bootstrap. Yo quiero utilizarlos, entonces voy a añadir estas dos líneas de código. Listo, voy a separarlas y he añadido estas dos. La primera es para utilizar desde el CDN Data Tables, jQuery Data Tables. La segunda es para utilizar los iconos de Bootstrap. Listo, pero aquí no, para la implementación tengo que ir a la parte de abajo y añadir también el Data Tables, el script JavaScript, ¿sí? Entonces vengo y lo copio, yo les dejo el archivo y aquí lo agrego. Listo, con esto yo ya puedo hacer lo siguiente. Puedo venir aquí al index y vamos a ver que yo puedo añadir un iconito, por ejemplo aquí en la parte de arriba que dice nuevo usuario, puedo añadir de la siguiente manera: un i, y le vamos a colocar aquí class, y él se cierra. Esta etiqueta y es la que me permite indicar el icono. Ustedes pueden ir a Bootstrap 5 y buscar los icons y ahí pueden ver toda la lista y el código. En este caso yo quiero añadir como un archivo, como un iconito de más, porque yo quiero que se entienda que es para agregar un nuevo usuario. Entonces le doy b file plus field. Listo, con esto él va a añadir ese iconito, vamos a probarlo. Y miren que aquí se añadió como un iconito de más. Ya estoy utilizando los iconos de Bootstrap. Para no tener que escribir esto, yo vengo y lo copio. Vengo aquí al editar. Antes del texto lo pego aquí también en detalle y aquí también en borrar. Y simplemente lo que voy a hacer es cambiarlos por los correspondientes botones. En este caso sería pencil, que es como un lapicito para indicar que es para editar. También el info circle, circle field, y el último es eraser, que es para borrar. Vamos a ver si nos carga los iconitos. Bueno, todavía no lo podemos probar porque no tenemos ningún registro, entonces no hay nada que mostrar, pero bueno, él se va a mostrar más adelante. Simplemente lo indicamos allí. Ahora, para el Data Tables, yo les voy a dejar el código porque este sí no vale la pena escribirlo. Entonces yo en la parte de abajo de la vista index voy a añadir aquí un arroba section scripts, y aquí le voy a colocar un script de JavaScript. Listo. Ya adentro simplemente voy a dejarles el código porque no hacemos más largo este video. Ustedes lo pueden copiar, pueden descargar estos archivos desde mi escuela y plataforma en www.render2web.net. Listo. Vamos a llamar al Data Table y le vamos a aplicar esta configuración, la paginación y todo lo demás
este ID por el cual lo estoy llamando con el numeral debe coincidir con el ID de la tabla. Ahora recuerden que yo les había dicho para qué era este ID, es para eso. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Todavía no tenemos registros, pero ya tenemos toda la parte de la lista. Vamos a ejecutar y nos estaría cargando. Esto se va a poner a prueba es cuando creemos registros y veamos que efectivamente se crea la tabla y todo. ¿Listo? Vamos a continuar en el próximo video. Vamos a continuar con la parte de crear. Si yo le doy en nuevo usuario no me lleva a ninguna parte, está buscando el controlador inicio y el método crear. Vamos a trabajar en ellos entonces. Vamos al inicio y vamos a duplicar este método de aquí, eliminemos este privacy y simplemente lo pegamos aquí. Este método se va a llamar, este no necesita ser asíncrono, así que vamos a eliminar todo esto porque simplemente es para mostrar el formulario. Vamos a indicarle y action result y le vamos a poner el nombre cual, si nosotros vamos a la vista, al index, vamos a ver que nosotros le indicamos que iba a ir a buscar el método de la ASP action crear. Listo, lo copiamos de aquí y venimos y lo pegamos aquí. Listo, esto ya no lo necesitamos y esto simplemente ¿qué es lo que va a hacer? Return view, va a retornar la vista. Listo. Este método, esta vista no existe, así que yo le puedo dar clic derecho a crear, le doy a agregar vista, le puedo decir que sea una vista de Razor vacía, le coloco un nombre que debe coincidir con este, yo puedo entonces indicarle aquí crear, listo, le doy crear y se crea el archivo crear.cshtml. Yo puedo venir del index, darle control A para reutilizar, control C, copio y pego acá. Lo que necesito es eliminar esto, de quedarme con la parte del car body, ya no lo necesito y simplemente elimino esto de aquí. Me quedo con todo esto, listo, con el título, con todo eso y vamos a ver entonces que arriba puedo crear nuevo contacto, ¿sí? Debo indicar también el modelo, en este caso no necesito que sea un i enumerable, así que elimino esto y si lo elimino también elimino esta parte de aquí, accedo a CRUD 7 models contacto, listo, ya con eso indico que puedo trabajar sobre ese modelo, listo, me quedo con el título, esta parte de arriba ya no la necesito, pero sí que necesito esta fila de acá. Y lo primero en el carbody que voy a hacer es empezar a crear mi formulario con la etiqueta form. Listo, entonces le escribo aquí a ASP action, le digo que va a ir a un método que se llama crear, que no les genere esto confusión. Yo estoy trabajando en un método, ya tengo un método que es crear, pero este método es de tipo HTTP GET. Este crear que viene aquí viene por el post, yo lo puedo indicar si ustedes quieren, no es necesario, está implícitamente, pero si ustedes quieren para que les quede más claro, este método crear va por el post, entonces yo ya puedo tener otro método con el mismo nombre, pero porque va a ir por diferente extensión, listo, por diferente método de envío. Con eso entendido, entonces aquí dentro del form ya vamos a crear o invocar una etiqueta que es propia de la sintaxis Razor, le puedo dar div ASP validation summary model only y que se muestre con un color rojo, entonces le pongo text danger, listo, cierro el div, eso simplemente porque en este div es donde se van a mostrar las validaciones en el caso de que alguno de los campos obligatorios, si volvemos al modelo o contacto, vemos que por ejemplo el nombre, el teléfono, el celular y el email son requeridos, son obligatorios. Si alguien trata de dejar ese campo vacío, pues aquí le va a salir la advertencia en el navegador, en esa vista. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí el div con la clase form group. Listo, dentro del form group nosotros vamos a crear primero el label y el label le vamos a colocar aquí a ASP4 y le vamos a colocar nombre. Como viene del modelo contacto, entonces él ya nos detecta que el nombre es perfecto. Muy bien, aquí para la clase vamos a indicarle la clase control label, listo, y lo dejamos así. Ahora sigue el input, ya tenemos el label que es la etiqueta del texto del campo, ASP4, utilizamos sintaxis Razor, ASP4 nombre, listo.
vamos a añadirle unas clases de CSS de Bootstrap 5 que se llama for control, y también vamos a añadirle aquí un placeholder y le vamos a indicar aquí ingresa el nombre. Bueno, eso podría ser suficiente. Ingresa el nombre. Listo, cerramos el campo y por debajo metemos otra etiqueta de validación con un span ASP validation for, y vamos a colocarle nombre también y que se muestre debajo con un texto rojo, text danger, ¿sí? Debajo de cada campo también, en todo eso. Lo que pasa es que esta validación de aquí se va a ejecutar, cuando presionen submit, ¿sí? Y los campos estén vacíos. Esta se va a mostrar debajo de cada campo. Muy bien, yo no quiero escribir todo el código porque se haría muy largo, entonces necesitamos replicar esto para el teléfono, para el celular y para el email. Entonces venimos desde acá, copiamos voy a dejar un espacio para que se entienda. Bueno, aquí hay como un pequeño error, así que vengo desde acá y lo copio nuevamente, dejo un par de espacios y esta vez simplemente lo voy a cambiar. ¿Por qué? Lo voy a cambiar por teléfono, en todas partes. Listo, sigo. A esto le voy a colocar celular. A esto le voy a colocar email. Listo, ya tengo entonces todos los campos del modelo. ¿Qué nos falta? Un botoncito para volver atrás. Aquí dentro del mismo form, después de stable, lo puedo colocar como ASP controller y le voy a ir a decir que se vaya hacia el controlador inicio. Listo. El ASP action que vaya entonces al index para que vuelva a la lista y le voy a colocar volver. Listo. Esto también lo puedo dejar mejor por fuera del form para que no se envíe. Listo, acá. Pero dentro del for sí que me es necesario crear un nuevo div con la clase form group. Le voy a colocar un margin top por la parte de arriba de 3 para que se separe del último campo, y aquí simplemente voy a crear un nuevo botón de tipo submit y le voy a colocar unas clases btn de Bootstrap btn secondary, que sería un botón como gris. Le voy a indicar que se muestre como un bloque con dblock y que se auto alinee en X. Listo, cierro aquí y ya puedo venir y colocar uno de los iconitos de Bootstrap. Aquí los voy a copiar, pego aquí y le coloco crear usuario. Listo, esto es para que se muestre como una persona, un iconito como de una persona, y después del icono estaría el texto crear usuario en el botón. Ya con esto yo podría entonces ver el formulario. Si esto es verdad, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Aquí cargó, vamos a darle nuevo usuario, esta vez ya carga y encuentra aquí, bueno, está repitiendo ingresa nombre. Si yo le doy volver, vuelvo a la lista, le doy nuevo, vuelvo acá. Si yo le doy crear, aún no está funcionando porque no hay un método todavía allí que es el que reciba estos datos, pero sí que puedo entonces ver que ya se creó el formulario con el nombre, teléfono, celular e email. Listo. Aquí en vez de lista de usuarios, entonces podemos tener una opción también bien interesante que sería, para no cerrar esto, yo vengo aquí a lista de usuarios y le cambio por crear usuario. Listo. Y cuando yo guardo, utilizo algo que se llama la recarga activa. Para este botón lo ejecuto y vengo acá y veo que ya aparece aquí crear usuario. Listo. Entonces está muy bien. Vamos a continuar con la funcionalidad en este mismo video, que es la que se va a encargar de obtener esos datos y de mostrarlos. Listo. Recuerden que en el crear él se va a ir por el for, por el método post lo envía a un método que se llama crear. Este no existe todavía, así
que vengo aquí y le indico que esta vez este va a ser un método de tipo post y empiezo a crear el cuerpo con public assign task y le indico que va a ser un tipo de action result y que se va a llamar crear, ¿sí? Si yo lo dejo hasta acá me va a marcar un error porque ya existe crear a pesar de que este es get y este es post, pero es que este de acá del post va a recibir el modelo contacto, listo, y lo va a recibir en otra variable, bueno, vamos a hacerlo en minúscula que se llame contacto, listo. Entonces aquí ya empezamos a validar el modelo. If, ojo a lo que vamos a hacer aquí, model state, este es muy bueno, nos permite validar el modelo. Ya voy a explicar punto is valid, si el modelo es válido, es decir, ¿qué quiere decir que in model state is valid? Que en el modelo contacto los campos obligatorios y todas las restricciones que haya a nivel de modelo estén bien, es decir, que nadie esté tratando de dejar un campo vacío, porque entonces, ¿qué va a pasar? El modelo en este caso sería false, sería falso, entonces iría por debajo a retornar la vista, ¿sí? En el caso de que alguna de las validaciones falle, entonces va a retornar la vista, que es decir que me va a mostrar el mismo formulario para ingresar, ¿sí? No me va a dejar pasar de ahí. Pero si el modelo sí es válido, es decir que todas las validaciones las cumplieron correctamente, que los campos obligatorios están con información, que son del tipo correcto, que tienen la longitud de caracteres y cuantas validaciones yo tenga aquí, porque se pueden crear muchas, entonces entraría por aquí. Y ahora sí utilizo el contexto, que es este de acá, accedo al modelo contacto y al método Entity Framework Core Add y le digo añádame el contacto. Listo. Entonces hasta ahí se está agregando, como es un método asíncrono, utilizo la await, utilizo nuevamente el contexto y debo de guardar los cambios. Contexto.setChange, como es un método asíncrono, entonces le escribo setChange async. Listo. Después de esto simplemente retorno, porque se guardó correctamente, redirect to action y le voy a indicar hacia dónde quiero que redireccione. Entonces utilizo el name of para indicarle que me vuelva al index de este controlador. Listo. Con eso ya debería de poder y las validaciones. Voy a mostrarles. Aquí está, accedemos a crear un nuevo registro, tratamos de enviar con esto vacío y miren que ya aparece aquí, el nombre es obligatorio, teléfono, el celular, el email, listo. Cambiemos esto de ingresar el nombre, los placeholder, a nivel del formulario lo que pasó fue que se me quedó aquí en crear, ingresa el nombre, para el teléfono ingresa el teléfono, ingresa el celular, ingresa el email. Listo, ahora sí, volvemos a ejecutar para que no se vea eso tan repetitivo ahí. Y nuevamente ingresamos, esta vez está bien, tratamos de enviar vacíos y no me deja. ¿Listo? ¿Esto por qué pasa? Voy a colocar un punto de debug aquí en ese método, voy a colocarlo aquí en el return, voy a colocar aquí en este return y en cualquier parte dentro del if model state y miren lo que va a pasar. Yo la voy a dejar por aquí a un ladito y voy a tratar de enviar nuevamente vacío. Miren lo que pasa, de una se fue, ni siquiera entró por el if model state a realizar el proceso de inserción en la base de datos, no, porque en este caso el modelo es falso. Miren, ¿por qué es falso? Porque cuando yo miro el contacto, el celular viene nulo, el email viene nulo, el nombre viene nulo y el teléfono también. Entonces por eso no entra ni siquiera acá, sino que se va y retorna a la misma vista. ¿Listo? ¿Qué es? Que nos muestra el mismo formulario. Pero si sí es verdad, vamos a ver qué va a pasar acá. Vamos a colocar un punto aquí. Y vamos a ver qué va a pasar. Le voy a colocar, por ejemplo, Johan. Le voy a colocar un número cualquiera, un celular cualquiera y un email cualquiera. Esta vez los campos obligatorios se están llenando, le voy a dar crear usuario y miren que ya no va al return view, sino que ahora sí se mete dentro de las llaves del model state is valid, el modelo en este caso es true.
¿sí? Se está añadiendo, ¿qué? Se está añadiendo al celular, el email, se está creando un IE, se está añadiendo un nombre y un teléfono. Vamos a darle continuar. Para pasar al otro punto se guardan los cambios y vemos que va a retornar al index y efectivamente ahora sí que aparece un registro, ¿sí? Porque ya tenemos uno. Miren que el data tables que habíamos configurado en el index anteriormente funciona correctamente. Yo puedo buscar, yo puedo filtrar, yo puedo paginar, yo puedo ordenar, todo lo que quieran. Los botoncitos de editar, detalle, borrar aparecen y aparecen con los iconos. Listo, funciona perfectamente. Vamos a continuar en el próximo video. Vamos a continuar con la parte de editar. Cuando yo coloco el cursor, veo en la esquina inferior izquierda que aparece localhost 5102, inicio de editar, y me va a tomar el ID de ese registro. Entonces, cuando yo presiono este botón, debería de llevarme y obtener ese ID para poder editar, obtener los campos en otro dato, perdón, en otro formulario, pero previamente llenado. Indicamos entonces que este va a ser un tipo de dato get. Vamos a indicar entonces aquí con public y action result, no necesita ser asíncrono, le vamos a colocar editar. Y muy importante que este método de editar sí recibe el ID para poder saber cuál es el registro que hay que editar. El ID puede ser con esto para indicar que puede ser nulo, y vamos a indicarle aquí o hacer una validación si el ID es igual a nulo. Entonces retornemos not found, no encontrado. Pero si no es nulo, es decir que existe el ID, entonces vamos a crear por aquí, a empezar a obtener ese registro por el ID. Variable, vamos a colocarle aquí contacto, va a ser igual a el contexto. Vamos a añadir al modelo contacto, acceder al modelo contacto, y con el find, ya no find asíncrono porque el método no es asíncrono, entonces vamos a indicar que me debe encontrar el ID que estoy recibiendo aquí. Listo. Vamos entonces a hacer otra validación. Si contacto es igual a nulo, retornamos nuevamente return not found, pero esta vez tenemos que hacer la parte del else, o simplemente si no entró a ninguno de estos, quiere decir que sí se encontró el contacto, que sí enviaron el ID, que sí se encontró el contacto con el ID, y simplemente hacemos un return view, pero a la vista le enviamos el contacto que sí se encontró. Listo. Ahora creamos la vista es muy simple, le damos doble clic en editar, agregar vista de Razor vacía, le colocamos el nombre editar, enter, y si ustedes ven, editar es una copia prácticamente exacta con un par de cambios del crear. Entonces voy a darle aquí control A en el crear, y miren lo bueno, lo importante es reutilizar código. Lo único que tengo que cambiar aquí son un par de cositas como editar contacto, el modelo sigue siendo exactamente el mismo. Aquí le cambio por editar usuario. Lo demás es lo mismo, con un pequeño cambio que va dentro del for, apenas empieza el for que está aquí. Ojo que el método post se puede indicar aquí explícitamente, como usted también lo puede emitir, y se envía por post igual. Aquí entonces, lo que pasa es que me parece más bonito sin ponerle ahí el post, desde que se pueda, claro. ID del usuario. Para yo poder editar necesito enviar el ID del usuario como un campo oculto, porque yo no lo estoy obteniendo aquí, para que él pueda dentro del controlador validar con este ID que llega aquí cuál es. Pero si yo no lo envío desde el editar, porque aquí nos está enviando, está el nombre, el teléfono, el celular, el email, pero aquí nos está enviando. Listo, entonces ¿cómo sé cuál es el registro? Bueno, tengo que enviarlo como un campo oculto, lo pongo con input type hidden. Con eso yo indico que es un campo oculto, ¿sí? Y le coloco acá ASP for y le coloco ID. Listo, que está obteniendo el modelo contacto. Con esto ya debería yo poder, bueno, hay que cambiar aquí en la parte de abajo
el botón de crear por editar usuario y le vamos a cambiar aquí por el, en vez de Bperson, Bpencil, para que sea un botoncito como de edición, y aquí el secondary vamos a cambiarlo por primary. Listo, vamos a ver qué tenemos y si nos obtiene correctamente el formulario previamente llenado. No hemos hecho la funcionalidad de cambiar los datos, no, por ahora simplemente al darle en editar yo debería poder ver que ahí está la información. Puedo volver, ¿sí? Si yo trato incluso de dejar por ejemplo el celular, que es un campo obligatorio, le doy a editar, me va a salir la validación. Listo, puedo volver aquí, está perfecto. Ahora cuando le damos en editar y cambiamos un dato, por ejemplo Johan por Carlos o algo, o el teléfono o lo que sea, le doy a editar, debería, bueno, aquí no me está mostrando el botoncito, el iconito, vamos a ver qué sucede. Pencil, es pencil, por eso es que no se muestra. Guardo, utilizo la recarga activa, vuelvo a mi navegador y ahí está. Y lo que debería entonces es, al presionar este botón, los cambios que se hayan hecho a nivel de campos de formulario deberían actualizarse en la base de datos y retornarme aquí, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar y hagamos esto de una vez. Vamos entonces a el controlador inicio, vamos a copiarnos el post que está acá, porque este es el que se envía por post, y lo duplicamos por acá. La diferencia es que aquí ya se va a llamar editar, ¿sí? Va a recibir el modelo contacto, va a validar el modelo. Si el modelo es correcto, entonces vamos a utilizar el contacto.update y le pasamos el contacto, guardamos los cambios asíncronos y redireccionamos al index. Retornamos la vista en el caso de que la validación del modelo sea falsa, con lo cual nos devuelve al formulario en caso de que hayamos dejado algún campo obligatorio vacío o hayamos tratado de vulnerar alguna de las validaciones o restricciones. Algo que había olvidado es para los posts, solo para los posts, en donde voy a crear, por ejemplo aquí, debemos añadir algo que se llama el Validate Anti-Forgery Token para prevenir ataques XSS hacia nuestros formularios. Y esto mismo solo para los posts, los vamos a colocar aquí en el editar. Listo. Ya con esto deberíamos poder guardar, poder actualizar datos. Listo, vamos a realizar, crear por ahora un nuevo ejemplo. Le voy a colocar Alejandro, le voy a colocar un teléfono, le voy a colocar unos datos demo, le voy a colocar Gmail, le voy a dar crear usuario, con lo cual se crea. Voy a editar a Johan, le doy a editar, le voy a colocar, en vez de Johan le coloco Carlos, el teléfono va a ser 555, esto aquí va a ser 5557 y va a ser Carlos 4, le doy a editar, set off. Vamos a revisar porque tenemos un pequeño problema aquí. Y el error es mío, aquí está sobrando este contacto, simplemente lo elimino. Y me quedo con contacto, contexto.update y le envío el contacto que está aquí. Guardamos los cambios con contexto.setChange, redireccionamos al index, vamos a realizar otra prueba. Volvemos aquí, le voy a colocar, solo por probar, aquí un 4 al principio, un 4, un 4 y un 4 aquí, le voy a dar a editar. Vamos a revisar. Fue que olvidé aquí en la vista editar, cambiar este crear, como lo copié de aquí. Entonces, aquí le dejé el crear, pero aquí en realidad debe de ir a buscar, es el editar. Listo.
guardamos y probamos otra vez. Esperemos que esta sea la vencida. Estos errores pueden pasar y a ustedes les queda como retroalimentación por si les pasa. Vamos aquí a Johan, le vamos a colocar 4, 4, 4 y 4, le damos a editar y esta vez sí se editó correctamente. Si nosotros vamos a la base de datos, hacemos un select a esta tabla contacto, vamos a ver que los datos quedaron correctamente guardados con la edición 444. Listo, se afectó correctamente la base de datos y ya tenemos 2 registros aquí. Vamos a continuar en el próximo video. Vamos a trabajar en el botón de detalle. Básicamente es una copia de este de acá, así que vamos a copiarlo. Lo duplicamos aquí, lo único que tenemos que cambiar es el nombre por detalle. Listo, va a recibir el ID también. Todo lo que ya sabemos, vamos entonces a buscar por el ID y si existe el contacto lo revolvemos a la vista. Vamos a crear esta vista de Razor vacía y le vamos a dar aquí detalle. Listo, le damos a agregar y vamos a copiar del editar donde está el formulario, porque podemos reutilizar mucho código de aquí. Simplemente que necesitamos es eliminar el formulario y todo esto. Listo, nos quedamos así. En la parte de arriba le colocamos detalle, obtenemos el modelo de contacto por el cual vamos a trabajar y lo único que hay que añadir aquí es algo que se llama una lista de grupos de Bootstrap. Vamos a escribir ul class y le vamos a colocar como clase, le vamos a indicar que es un list group. Listo, dentro del ul ya deben ir los li que son de una lista desordenada. Cada li debe ir con una clase que se llama list group item. Listo, aquí le indicamos con strong nombre, 2 puntos, y después del cierre del strong vamos a indicar con sintaxis razor para que obtenga el nombre html.display4 y le vamos a indicar m diminutivo de modelo m.nombre. Listo, vamos a duplicar esto, pegamos acá, pegamos y necesitamos esto para el nombre, también para el teléfono, necesitamos esto para el celular y necesitamos esto para el email. Listo, es así de sencillo, ya creamos la vista de detalle, simplemente vamos a ejecutarla. Antes de ejecutarla voy a cerrar aquí, tengo que cambiar estos textos, detalle de usuario. Listo, creo que lo demás ya es lo mismo, detalle contacto. Ahora sí ejecutamos, vamos aquí y esta vez vamos al detalle de Johan. Miren que me muestra la información, puedo volver al detalle de Alejandro y puedo volver perfectamente. Listo, muy bien, nos faltaría entonces la parte de borrar. Vamos a continuar en el próximo video. Quiero mostrarles algo. La parte de borrar se puede implementar de muchas maneras, ¿sí? Si yo tengo aquí la lista, pues yo puedo dar clic sobre borrar y hacer que me salga con una advertencia de JavaScript que me diga, ¿está seguro de que quiere borrar? Otra opción sería utilizando algo o algún plugin JavaScript del lado del cliente que se ejecute con un mensajito por aquí o abajo. Para eso utilizaríamos el plugin Toaster que me muestre si se borró o no, una advertencia, pero vamos a hacerla más simple, que sería ir cuando le demos borrar a otra pestaña donde estos campos estén de solo lectura y esté el botón borrar, y al presionarlo ahí sí me borra el registro y me redirecciona al índice. Listo, digamos que este es un curso fundamental. Si usted quiere aprender todo esto que le acabo de mencionar de manera avanzada, puede adquirir mis cursos, ya sea en mi plataforma en www.render2web.net o a través de Udemy también, ¿sí? Entonces cerremos esto. Nos faltaría aquí en el inicio controller, es una copia de el de borrar, así que lo duplico,
vengo acá y le cambio detalle por borrar. Listo, va a recibir el ID como entero, valida si se envió el ID o no, busca el contacto por su ID, puede que no lo encuentre, retorna not found, si lo encuentra va a retornar a la vista contacto. Vamos a dar doble clic, agregar vista de Razor, le ponemos el nombre de borrar. Este es un proceso que ya hemos hecho varias veces y entonces creamos la vista de borrar. La vista de borrar sería una copia de esta de editar, así que con control A seleccionamos, venimos aquí a la de borrar y pegamos. Listo. Aquí le vamos a cambiar por borrar contacto. Se queda exactamente el mismo modelo que ya tenemos en la parte de arriba. Vamos a cambiar aquí editar por borrar. Y lo único que vamos a hacer aquí es simplemente cambiar este por borrar. Este método por el post todavía no existe aquí en el controlador, ya lo vamos a crear. Guardamos. Listo, ¿qué vamos a añadir? Porque como aquí en el borrado los campos no deben de ser editables, en vez del placeholder vamos a añadir el atributo read only. Esto se lo añadimos a todos los campos. Listo. Ya en la parte de abajo el botoncito al que estamos acostumbrados a trabajar, vamos a dejarlo como primary, tipo submit, y simplemente vamos a cambiar el icono por no pencil sino eraser y le vamos a cambiar por borrar usuario. Vamos a ver qué tenemos en pantalla. Ejecutamos nuestra aplicación en el navegador, venimos acá y vamos a darle por ejemplo aquí borrar, va a ir a una pestaña, a una vista aparte donde se lleva el ID de ese usuario. Y los campos no son editables, son simplemente de lectura para que yo pueda saber si borro o no. Si yo presiono borrar, no me va a dejar hacer nada, puesto que este método todavía no existe. Debo entonces de crear este método borrar que está aquí. Listo. Vamos a hacerlo en este preciso momento. Enviamos también el ID y vamos entonces a mi controlador inicio y allí vamos a empezar a crear nuestro método de borrar. Para esto nos sirve entonces alguno de los métodos post que tenemos aquí, por ejemplo este. Lo copio y me voy en orden, siempre tratar de ser muy ordenados con el código. Este método va a ser de tipo HTTP post, le vamos a colocar aquí, como ya existe un borrar y recibe un parámetro, entonces si yo coloco aquí borrar y también recibo el mismo parámetro, porque este método también me debe recibir el ID como entero, pues me va a dar un conflicto. Entonces yo puedo hacer algo aquí, aprovecho para enseñarles, colocar un nombre. Recuerden que este nombre de aquí, borrar, debe coincidir con el nombre de la vista en el formulario, aquí borrar, ¿sí? Entonces yo le puedo cambiar aquí el nombre o les puedo enseñar otra que es cambiarlo aquí. Entonces ya dejaría de coincidir. En la vista se llamaría borrar, mientras que en el controlador sería borrar contacto. Y yo como soluciono esto, entonces aquí en el HTTP post puedo añadir un parámetro que se llama action name. Yo puedo cambiar el action name aquí e indicarle que este va a ser borrar. ¿Listo? O sea, se va a llamar borrar contacto, pero yo le estoy diciendo llámese borrar contacto, pero compórtese como el botón borrar o como la funcionalidad de borrar o el nombre que yo le he dado aquí. ¿Listo? Con eso soluciono. Aquí voy a borrar todo esto para escribir desde cero, creo una variable contacto, ¿sí? Esto aquí es asíncrono, así que añado la while, accedo por el contexto al modelo contacto, lo busco de manera síncrona y le digo que me busque ¿qué? Que me busque el ID que estoy recibiendo aquí. ¿Listo? Muy bien, una vez que tengo el contacto, hago una validación. Si el contacto es nulo, si el contacto es nulo, pues retorno la misma vista. Pero si el contacto no es nulo, entonces ojo aquí lo que voy a hacer. Hago el borrado. Utilizo el contexto, accedo al contacto, .remove, al método remove de Entity Framework Core y le paso, ¿qué le paso? El contacto para que me lo borre. Listo. Vengo acá, hago una wait y con el contexto guardo los cambios,
pero de manera síncrona, save change async o async. Retorno y utilizo redirect to action y le digo que me vaya al index o al método index de este controlador, es decir, a la lista de registros de contacto nuevamente. Con esto ya debería yo poder borrar. Perdón, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y por ejemplo vamos a probar aquí con este, le vamos a dar borrar, le doy borrar usuario y se borra también de la base de datos cuando yo ejecuto. Listo, funciona perfectamente. No olviden que les voy a dejar los archivos fuente de esto aquí en www.render2web.net. En mi escuela, desde allí los pueden descargar. También pueden ver las promociones que tengo vigentes en la página de inicio. Está en mi propia plataforma. También tengo cursos en Udemy, pero también tengo mi propia plataforma para aquellos que deseen apoyarme. Si no, pueden adquirir cursos de pago. Estos scripts que estoy dejando no son de pago, los pueden descargar gratuitos, pero hay cursos de pago también. Si usted quiere apoyarme, necesita un cupón de descuento para cada uno de ellos o para varios, se los puedo dejar a un excelente precio. Y si no pueden adquirir los cursos, también pueden ingresar en los cursos que son completamente gratuitos y para toda la vida. ¿Listo? Muchas gracias por ver el video, amigo. Espero te haya servido. No olvides comentar y apoyarme con una suscripción a mi canal en youtube.com/render2web y también en nuestras redes sociales en facebook.com/render2web y en twitter.com/render2web.